El mundo se invirtió en un instante aterrador, transformándose de una tarde dorada de verano en una tumba líquida de un azul químico y asfixiante. El silencio golpeó a Nia con la fuerza de un mazo físico, sustituyendo instantáneamente el murmullo superficial de las copas de cristal y la música lounge por un zumbido sordo y acuático que le comprimía los tímpanos. Su cuerpo, pesado y sagrado por la vida que cargaba en su vientre, se hundió con una rapidez antinatural, arrastrado hacia el fondo por los metros de seda mojada de su vestido de maternidad, que ahora se aferraba a sus piernas como las manos de un fantasma decidido a no dejarla escapar. Las burbujas de aire, escapando de su boca en un grito mudo de sorpresa, ascendían hacia la superficie brillante y distorsionada, llevándose consigo sus últimas reservas de oxígeno y la inocencia de una vida que, hasta hace segundos, creía segura. No había suelo bajo sus pies, solo la profundidad infinita y fría de la piscina que parecía no tener fin. Nia luchó contra la parálisis del shock, sus brazos delgados y oscuros rasgando el agua con desesperación, buscando instintivamente la superficie para proteger al hijo que se agitaba violentamente en su interior. Sus ojos, abiertos y ardiendo por el cloro, miraron hacia arriba a través de la membrana trémula del agua, buscando la mano salvadora de su esposo, Darnell. Lo que vio rompió su corazón antes de que la falta de aire pudiera detenerlo. La silueta distorsionada de Darnell no se inclinaba para socorrerla, sino que permanecía erguida, estática, como una estatua de ébano indiferente ante la tragedia que él mismo había provocado. La luz del sol refractada creaba un halo casi divino alrededor de su cabeza, pero su postura no era la de un salvador, sino la de un verdugo que observa la ejecución con una frialdad calculadora y aterradora. La traición dolía más que el agua invadiendo sus fosas nasales, quemando su alma con una acidez insoportable. En un intento sobrehumano, impulsada por el instinto maternal más primitivo, Nia logró romper la tensión superficial del agua por una fracción de segundo, emergiendo lo suficiente para inhalar una bocanada de aire mezclada con agua clorada. Sus dedos, con las uñas perfectamente manicuradas ahora rotas por la lucha, se aferraron al borde de mármol blanco, resbalando sobre la piedra pulida y caliente. ¡Darnell! El grito salió desgarrado, una súplica gutural que apenas se escuchó sobre la música electrónica que seguía sonando, indiferente al horror, pero en lugar de ayuda, sintió una presión brutal y deliberada sobre su hombro. Una mano fuerte, la misma mano que había acariciado su vientre esa mañana prometiendo amor eterno, ahora la empujaba hacia abajo con una fuerza implacable, negándole el derecho a respirar, negándole el derecho a existir en ese mundo de perfección plástica. Bajo el agua nuevamente, el pánico se transformó en una claridad terrorífica y absoluta, mientras sus pulmones comenzaban a arder con el fuego de la asfixia. A través de la agitación del agua, vio algo más allá de la figura de Darnell. Vio los zapatos de tacón alto de Elena, plantados firmemente en el borde, y la mancha borrosa de su vestido claro. No necesitaba ver la expresión de la mujer para sentir su sonrisa triunfante, vibrando a través del agua. Era una presencia tóxica que contaminaba la piscina entera. Nia comprendió en ese segundo eterno que esto no era un accidente, ni siquiera un momento de ira descontrolada, era una eliminación sistemática. Estaba siendo borrada, no solo de la fiesta, sino de la historia de su propia familia, sacrificada en el altar de la ambición y el complejo de inferioridad de un hombre que prefería matarla a enfrentar su propia vergüenza. El dolor físico se volvió insoportable, una presión en el pecho que amenazaba con estallar sus costillas desde adentro, mientras el bebé daba patadas frenéticas contra sus entrañas, como si él también supiera que su tiempo se estaba acabando antes de siquiera comenzar. Cada movimiento del niño era un recordatorio cruel de la vida que estaba siendo sofocada, una vida pura y sin mancha, atrapada en la red de pecados de su padre. Nia intentó una vez más impulsarse, pero sus músculos, privados de oxígeno, comenzaron a fallar, volviéndose pesados e inútiles. La seda del vestido ondeaba a su alrededor como un sudario elegante, una mortaja de alta costura diseñada para una reina que ahora moría como un animal descartado. La ironía del lujo rodeándola mientras se ahogaba era una tortura psicológica final.
morir rodeada de riqueza, pero sin una sola gota de aire gratis. La visión de Nia comenzó a cerrarse en un túnel oscuro, los bordes de su conciencia deshilachándose como tela vieja, los sonidos amortiguados de la superficie, quizás gritos, quizás risas, ya no podía distinguirlos. Se sentían a kilómetros de distancia, pertenecientes a otro universo donde la gente respiraba y vivía sin miedo. El azul brillante de la piscina comenzó a teñirse de un rojo oscuro detrás de sus párpados, y el frío del agua penetró hasta la médula de sus huesos, adormeciendo el dolor y reemplazándolo con una extraña y seductora calma. Era la paz de la rendición, la dulce mentira de la muerte invitándola a dejar de luchar, pero incluso en ese umbral, una chispa de furia se encendió en lo profundo de su cerebro moribundo, una negativa obstinada a dejar que ellos ganaran tan fácilmente. En ese último instante de conciencia, mientras su cuerpo flotaba ingrávido en la suspensión del agua, Nia miró fijamente los ojos de Darnell a través de la barrera líquida, grabando esa imagen en su alma para la eternidad. Quería que él viera cómo se apagaba la luz en sus ojos. Quería que esa imagen lo persiguiera en cada momento de silencio por el resto de sus días miserables. No era una despedida de amor, era una maldición silenciosa, lanzada desde el abismo. Su mano, que había estado extendida buscando ayuda, se cerró lentamente en un puño débil, un último gesto de resistencia antes de que la oscuridad total la engullera. El agua finalmente invadió sus vías respiratorias, silenciando el grito de sus pulmones y deteniendo el tiempo en una burbuja de horror suspendido. El cuerpo de Nia quedó inerte, una figura trágica y hermosa suspendida en el azul artificial, con el cabello flotando como un halo oscuro alrededor de su rostro sereno. Arriba, el mundo de la superficie seguía girando por unos segundos más antes de que el caos estallara. Pero abajo, en el silencio sepulcral de la piscina, se había sellado un pacto de sangre. La mujer que se hundía ya no era la esposa sumisa ni la arquitecta soñadora. En ese momento de muerte y renacimiento forzado, algo mucho más oscuro y poderoso había sido sembrado en el fondo de esa mansión. Lo que Darnell creía que era el final de sus problemas no era más que el prólogo sangriento de una devastación que ninguno de ellos podría haber imaginado jamás. Hola a todos. Antes de sumergirnos más profundo en esta historia de traición y poder, me encantaría saber quiénes están aquí conmigo hoy viviendo esta intensidad. Cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué ciudad están leyendo y qué hora es allí ahora mismo? Horas antes de que el agua de la piscina se convirtiera en su verdugo. El día había comenzado con una quietud engañosa en la Villa Horizon, bañando la mansión en una luz dorada que prometía una jornada de celebración y éxito. Nia despertó con la pesadez característica de su 8º mes de gestación, sintiendo cómo la gravedad reclamaba cada centímetro de su cuerpo hinchado. Apenas abrió los ojos. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas automatizadas de lino crudo, dibujando patrones geométricos perfectos sobre las sábanas de seda egipcia de 1000 hilos, una blancura inmaculada que contrastaba con su piel oscura y brillante por el sudor nocturno. En ese silencio matutino, el mundo parecía estar en pausa, una burbuja de tranquilidad costosa y frágil que la protegía momentáneamente de las realidades que acechaban fuera de esa habitación principal, diseñada más para ser fotografiada en revistas de arquitectura que para ser vivida con calidez humana. Llevó sus manos instintivamente a su vientre, ese montículo firme y prominente que se había convertido en el centro de su universo y en su única compañía verdadera en las últimas semanas. El bebé respondió al tacto con una patada vigorosa, un movimiento interno que le robó el aliento y le dibujó una sonrisa cansada en los labios resecos. Era un embarazo de alto riesgo, una batalla constante entre su cuerpo y la vida que crecía dentro. Pero en esos momentos de soledad, Nia sentía una conexión espiritual inquebrantable con su hijo. Le susurró palabras dulces, promesas de protección y amor incondicional, ajena a la ironía cruel de que, en pocas horas, esa misma promesa sería puesta a prueba de la forma más violenta posible. Allí, en la intimidad de la cama, ella no era la esposa trofeo de un magnate tecnológico, sino una madre leona protegiendo a su cachorro de peligros invisibles que ya respiraban en los pasillos de su hogar.
Se incorporó con dificultad, sintiendo el crujido de sus articulaciones y la presión en su espalda baja, recordatorios físicos de que su cuerpo estaba trabajando al límite de su capacidad. La habitación, un vasto espacio de minimalismo agresivo con suelos de mármol importado y muebles de diseño italiano, le devolvió una sensación de vacío existencial. No había fotos familiares en las mesitas de noche, solo lámparas de diseño abstracto y cargadores inalámbricos de última generación. Como arquitecta, Nia podía apreciar la simetría y la estética impecable del lugar, pero como mujer y esposa, sentía el frío de las paredes calándole los huesos. Había dejado su carrera, su pasión por crear espacios con alma, para habitar este museo estéril donde cada objeto tenía un precio exorbitante, pero carecía de valor sentimental. Un reflejo perfecto de en lo que se había convertido su matrimonio. Caminó lentamente hacia el baño principal, sus pies descalzos haciendo poco ruido sobre la alfombra de piel sintética, sintiéndose como una intrusa en su propio santuario. El baño era una catedral de espejos y cristal, diseñado para magnificar la vanidad, pero para Nia se había convertido en una sala de interrogatorios donde confrontaba su propia imagen deteriorada. Se detuvo frente al espejo de cuerpo entero, observando críticamente su reflejo, las ojeras profundas que ni el corrector más caro lograba ocultar, la hinchazón en sus tobillos y rostro, y esa mirada perpetua de alerta que se había instalado en sus ojos color ámbar. Acarició su reflejo, intentando reconocer a la mujer vibrante y segura que solía ser antes de que la riqueza de Darnell lo consumiera todo, antes de que la Villa Horizon se tragara su identidad bajo capas de hormigón y pretensión. El lado de la cama de Darnell estaba perfectamente hecho, frío al tacto, señal inequívoca de que no había dormido allí, o se había levantado mucho antes del amanecer. Esa ausencia se había vuelto la norma, una grieta silenciosa que se ensanchaba con cada noche que pasaba sola, abrazada a una almohada extra en lugar de a su esposo. Nia trató de justificarlo mentalmente, repitiéndose las excusas que él le daba. Reuniones con inversores asiáticos, crisis en los servidores, la presión de mantener el imperio a flote. Pero en el fondo de su corazón, donde la intuición femenina ruge con fuerza, sabía que la distancia de Darnell no era geográfica ni laboral, sino emocional. Él se estaba retirando de ella sistemáticamente, dejándola a la deriva en un océano de lujos mientras él navegaba hacia otros puertos que le ofrecían la validación que desesperadamente buscaba. Salió de la habitación y comenzó el descenso por la escalera flotante de cristal, agarrándose con fuerza al pasamanos de acero inoxidable, sintiendo vértigo no por la altura, sino por la magnitud de la soledad que la rodeaba. Abajo, el personal de servicio, un ejército de sombras uniformadas en negro y gris, se movía con eficiencia militar preparando la fiesta de la tarde. Nadie la miró a los ojos. Solo hubo murmullos de «Buenos días, señora», lanzados al aire mientras pulían copas o acomodaban arreglos florales exóticos que costaban más que el sueldo anual de una familia promedio. Nia se sintió como un fantasma en su propia casa, una presencia tolerada pero no celebrada, una pieza de mobiliario embarazada que estorbaba en la logística de un evento diseñado para impresionar a extraños. Llegó a la cocina, un laboratorio de superficies de cuarzo y electrodomésticos industriales, donde el chef personal preparaba canapés de caviar y salmón ahumado. Para ella, había preparado un batido verde, nutricionalmente optimizado, siguiendo las estrictas instrucciones dietéticas que Darnell había impuesto bajo la excusa de cuidar el embarazo, aunque Nia sospechaba que era más para controlar su peso y asegurar que su accesorio se viera presentable. Bebió el líquido insípido mirando hacia el jardín trasero, donde la piscina infinita brillaba bajo el sol, sus aguas azules y tranquilas, invitándola con una serenidad mentirosa. Desde allí, la piscina parecía una joya turquesa engarzada en el mármol blanco, sin dar ninguna pista de que pronto se transformaría en el escenario de su pesadilla. La mañana avanzó con una lentitud tortuosa, marcada por la llegada de un equipo de estilistas y maquilladores contratados por Darnell para prepararla. No hubo preguntas sobre cómo se sentía o qué quería usar. El equipo llegó con órdenes precisas y un vestido de seda seleccionado sin su aprobación.
Nia se sentó dócilmente en la silla, cerrando los ojos mientras manos extrañas aplicaban capas de base, contorno e iluminador sobre su rostro, esculpiendo una máscara de felicidad y salud que no sentía. Escuchaba sus conversaciones banales sobre celebridades y tendencias de moda, sintiéndose desconectada, como si estuvieran maquillando a un cadáver para su velorio y no a una anfitriona para una fiesta de verano. Cada pincelada era una capa más de asfixia, borrando su tristeza natural para pintar una sonrisa artificial aceptable para la alta sociedad. Darnell apareció fugazmente cerca del mediodía, un torbellino de energía nerviosa y colonia cara, hablando por teléfono con un tono de voz autoritario que reservaba para sus subordinados. Cuando finalmente colgó y la miró, sus ojos no buscaron los de ella, sino que escanearon su apariencia de pies a cabeza, como quien inspecciona un producto antes de lanzarlo al mercado. «¿Estás bien?», dijo con una frialdad que heló el aire. «Solo trata de no parecer tan cansada. Hoy vienen los inversores de la ronda B. Necesito que todo sea perfecto. Nada de dramas. Nia, no hubo un beso, ni una mano en el vientre para saludar a su hijo, ni una pregunta sobre su bienestar. Solo una exigencia de perfección estética para no desentonar con la narrativa de éxito que él vendía». Nia asintió en silencio, tragándose las palabras de reclamo que se agolpaban en su garganta. Quería gritarle, sacudirlo, exigirle que viera a la mujer que había estado a su lado cuando no tenían nada, pero el miedo a romper el frágil equilibrio la paralizó. Había aprendido a leer los microgestos de Darnell, la tensión en su mandíbula, el tic en su ojo izquierdo, la forma en que apretaba los puños. Sabía que él estaba bajo una presión inmensa, luchando por encajar en un mundo de élite blanca que lo miraba con recelo, y ella, en su lealtad suicida, había decidido ser su soporte silencioso, absorbiendo su estrés y devolviéndole su misión, esperando que, pasada la tormenta, recuperaría al hombre dulce del que se había enamorado. Qué equivocada estaba al pensar que su sacrificio estaba siendo valorado. El momento de vestirse fue una lucha física y emocional. El vestido de maternidad, una pieza de alta costura de seda color esmeralda, era hermoso pero pesado, diseñado para caer con elegancia pero sin considerar la comodidad de una mujer de 8 meses. Al deslizarlo sobre su cuerpo, sintió cómo la tela se ajustaba, marcando su vientre con una prominencia que Darnell solía mirar con orgullo pero que ahora parecía incomodarle, como si la evidencia biológica de su humanidad fuera vulgar en comparación con la perfección sintética de su entorno. Se miró al espejo una vez vestida, una diosa de ébano envuelta en lujo, pero con la mirada de un animal acorralado. La belleza de la imagen exterior no podía ocultar la fractura interna que se hacía más profunda con cada hora que pasaba. Salió al balcón de su habitación mientras los primeros autos deportivos y limusinas comenzaban a llegar a la entrada principal de la villa. Desde su altura, los invitados parecían hormigas vestidas de lino y seda, moviéndose en patrones predecibles de saludos falsos y abrazos vacíos. Pudo ver a Darnell recibiéndolos en la entrada, transformándose instantáneamente. Su postura se relajaba, su sonrisa se ensanchaba, su risa resonaba fuerte y clara. Era el anfitrión perfecto, el hombre hecho a sí mismo, el rey de su castillo. Verlo así, tan capaz de felicidad con otros mientras a ella solo le ofrecía migajas de frialdad, le provocó un dolor agudo en el pecho, una punzada de celos no por otra mujer, sino por la versión de él que el mundo recibía y que a ella se le negaba. El sonido de la música lounge comenzó a subir desde la terraza, un bajo rítmico que hacía vibrar los cristales de las ventanas. Era la señal de que su tiempo de aislamiento había terminado. Debía bajar y cumplir su papel. Nia respiró hondo, intentando oxigenar sus pulmones y calmar el ritmo cardíaco acelerado de su bebé, que parecía percibir su ansiedad. Se colocó los pendientes de diamantes, fríos contra su piel caliente, y se dijo a sí misma que solo eran unas horas, que podía soportarlo por el bien de la familia, por el futuro de su hijo. Se puso su máscara social, esa sonrisa tenue y educada que había perfeccionado durante años de cenas benéficas y galas corporativas, y se preparó para descender al ruedo. Al bajar las escaleras hacia la zona de la fiesta, la atmósfera cambió drásticamente. El aire estaba cargado de perfumes costosos,
humo de puros cubanos y la electricidad estática de egos masivos colisionando. Nia se movía con una lentitud majestuosa, obligada por su estado, sintiendo las miradas de los invitados clavarse en ella. No eran miradas de admiración, sino de escrutinio clínico. Sentía el juicio en los ojos de las esposas de los socios, mujeres delgadas y operadas, que veían su embarazo como una debilidad grotesca, y en los ojos de los hombres que la veían como un activo exótico de Darnell. Nadie se acercó genuinamente. Solo hubo saludos distantes y miradas que rebotaban rápidamente hacia alguien más importante. La soledad en medio de la multitud era más aplastante que el silencio de su habitación. Caminó hacia la zona de la piscina, buscando un lugar donde sentarse a la sombra, pero los sofás estaban ocupados por grupos cerrados que no se abrieron para hacerle espacio. El sol de la tarde golpeaba con fuerza, reflejándose en el mármol blanco y cegándola momentáneamente. Se sintió mareada, una ola de calor subiendo por su cuello, pero se mantuvo erguida, aferrándose a su dignidad. Fue entonces cuando vio a Elena por primera vez esa tarde. La rubia estaba al otro lado de la piscina, riendo con la cabeza echada hacia atrás, una copa de champán en la mano, brillando con una luz propia que parecía robarle el oxígeno al resto de la fiesta. Elena no llevaba ropa de maternidad ni cargaba peso extra. Era ligera, afilada y peligrosa. La mirada de Elena cruzó la piscina y encontró a Nia. No hubo saludo, ni siquiera un asentimiento de reconocimiento cortés. Solo una mirada fija, depredadora, una sonrisa que no llegaba a los ojos y que transmitía un mensaje claro de desprecio territorial. Nia sintió un escalofrío a pesar del calor sofocante. Instintivamente, buscó a Darnell con la mirada, esperando que él notara la tensión, que viniera a su lado y marcara su lugar como esposa. Pero Darnell estaba a pocos metros de Elena, riendo de algo que ella había dicho, su cuerpo inclinado sutilmente hacia ella, como si fuera un imán. En ese cuadro, Nia vio la verdad que se negaba a aceptar. Ella era el pasado pesado y oscuro, y Elena era el futuro brillante y blanco que Darnell codiciaba. El dolor en su espalda baja se intensificó, convirtiéndose en un latido constante que se sincronizaba con la música. Nia pidió un vaso de agua a un camarero que pasó a su lado casi sin verla, y al tomar el cristal frío, sus manos temblaron ligeramente. Observó el agua azul de la piscina, tan quieta y perfecta, y tuvo un presagio fugaz, una sensación de que algo terrible estaba gestándose bajo la superficie de esa tarde perfecta. No podía saber que ese mismo escenario de lujo sería su tumba en breve, pero su cuerpo, sabio y antiguo, ya estaba en modo de supervivencia, tensando cada músculo, preparándose para una guerra que no sabía cómo pelear. Darnell finalmente se giró y la vio allí parada, sola y visiblemente incómoda. Por un microsegundo, Nia creyó ver un destello de culpa en sus ojos, un remanente del hombre que alguna vez la amó. Pero entonces, Elena le susurró algo al oído, tocando su brazo con una familiaridad posesiva, y la expresión de Darnell se endureció de nuevo, volviéndose una máscara de irritación. Él desvió la mirada, eligiendo ignorar a su esposa embarazada para seguir atendiendo a su amante y a sus inversores. Fue el primer golpe real de la tarde, un rechazo público y silencioso que dolió más que una bofetada. Nia respiró hondo, tragándose las lágrimas, y se alisó el vestido de seda sobre su vientre, sola contra el mundo, esperando el desastre que ya venía en camino. Darnell se movía entre los grupos de invitados con una fluidez ensayada, una coreografía social ejecutada con precisión quirúrgica para deslumbrar a la élite blanca que tanto ansiaba impresionar. Desde su posición estática en la sombra, Nia observaba cómo su esposo cambiaba de piel, cual camaleón desesperado, adoptando posturas, risas y cadencias de voz que no le pertenecían, mimetizándose con los inversores de apellidos compuestos y cuentas en paraísos fiscales. Cada carcajada exagerada que soltaba ante las bromas insípidas de los banqueros era una pequeña traición a su identidad, una moneda de cambio con la que compraba su aceptación en un club que nunca lo admitiría realmente como un igual. Para los extraños, él era el epítome del éxito, un visionario tecnológico carismático y poderoso. Para Nia, que conocía la textura de sus miedos nocturnos, era un hombre hueco,
devorado por un complejo de inferioridad que lo obligaba a repudiar sus raíces para sentirse válido, convirtiendo su propia piel en un disfraz que intentaba blanquear con dinero y asociaciones estratégicas. La dinámica entre ellos se había degenerado hasta convertirse en una guerra fría de silencios y miradas evitadas, donde la presencia de Nia actuaba como un espejo incómodo que le recordaba a Darnell todo lo que quería olvidar. Ella representaba los días de lucha en apartamentos pequeños, las cenas de fideos instantáneos y los sueños construidos sobre deudas compartidas. Ella era la testigo de su vulnerabilidad original, y por eso él no podía soportar mirarla. En contraste, Elena, que se deslizaba por la fiesta con una copa de cristal siempre llena, simbolizaba la meta final de su asimilación. Rubia, conectada, heredera de un linaje de poder antiguo, Darnell miraba a su amante con una mezcla patética de deseo y gratitud servil, como si su atención validara su existencia, mientras que a Nia le reservaba una indiferencia gélida, tratándola como un mueble viejo y desgastado que desentonaba con la decoración minimalista y futurista de su nueva vida, un remanente vergonzoso que aún no sabía cómo esconder en el sótano. Nia cerró los ojos por un momento, intentando invocar el recuerdo del hombre con el que se había casado, buscando desesperadamente una justificación para quedarse, una excusa para perdonar lo imperdonable. Recordaba sus manos temblorosas sobre su vientre cuando la prueba de embarazo dio positivo, las lágrimas de alegría que él había derramado prometiendo ser el padre que nunca tuvo. Se aferraba a esos fragmentos de memoria como un náufrago a una tabla podrida, tratando de convencerse de que todo esto era solo una fase, una fiebre temporal provocada por la presión del lanzamiento de su nueva empresa. Es el estrés, se repetía mentalmente, acariciando al bebé que se movía inquieto. Cuando nazca el niño, él recordará quiénes somos, pero al abrir los ojos y ver la frialdad en la postura de Darnell, la esperanza se sentía como un veneno dulce que la paralizaba, impidiéndole ver que el hombre que amaba ya había sido devorado por el monstruo que tenía enfrente. La manipulación emocional no era explícita ni a gritos, era un gaslighting sutil y constante que había erosionado la autoestima de Nia gramo a gramo durante meses. Darnell había perfeccionado el arte de hacerla sentir inadecuada sin levantar la voz, utilizando comentarios velados sobre su apariencia, sus modales o su falta de visión para aislarla. En esta fiesta, esa crueldad se manifestaba en la exclusión deliberada. Él presentaba a Elena a los socios importantes como nuestra directora de estrategia, con una reverencia palpable, mientras dejaba a Nia en un segundo plano, sin presentarla siquiera, permitiendo que los invitados asumieran que era solo una acompañante, o, peor aún, parte del servicio de alto nivel. Esa invisibilidad pública era más dolorosa que un insulto directo, una forma de violencia psicológica que le gritaba al mundo que ella ya no tenía lugar en la mesa principal del imperio que ayudó a construir. Elena, por su parte, no perdía oportunidad para clavar aguijones venenosos envueltos en falsa cortesía, disfrutando del espectáculo de ver a la esposa legítima reducida a una espectadora impotente. Pasaba cerca de la tumbona de Nia, dejando una estela de perfume intenso, y lanzaba comentarios al aire destinados a sus oídos. Qué valiente venir en ese estado. Yo no me atrevería a mostrarme tan hinchada. Oh, pobre Darnell, se le ve tan agobiado cargando con todo el peso. No eran ataques directos que pudieran ser confrontados sin parecer histérica. Eran insinuaciones calculadas para desestabilizarla, para hacerla sentir grotesca y culpable por ocupar espacio. Nia apretaba los dientes, sintiendo la humillación arder bajo su piel, consciente de que cualquier reacción emocional de su parte solo confirmaría la narrativa de mujer loca y hormonal que Elena y Darnell estaban construyendo meticulosamente ante la audiencia. Finalmente, Darnell se acercó a donde estaba Nia, no impulsado por la preocupación, sino por la irritación de verla sentada sola, proyectando una imagen de tristeza que manchaba su cuadro de felicidad perfecta. Se inclinó hacia ella, con una sonrisa tensa pintada en el rostro para el beneficio de los espectadores lejanos, creando una ilusión de intimidad conyugal. Sin embargo, sus palabras fueron susurradas con una frialdad que cortaba como hielo seco.
¿Vas a estar ahí sentada con esa cara de víctima toda la tarde? Estás avergonzándome, Nia. La gente está preguntando qué te pasa. Levántate, sonríe y actúa como si estuvieras feliz de estar viva. Por el amor de Dios. No hubo contacto físico, ni una mano en el hombro para reconfortarla. Solo la exigencia tiránica de que ella mantuviera la fachada, de que sufriera en silencio para no perturbar su fantasía de poder. Nia sintió que el aire se le escapaba, golpeada por la injusticia brutal de su demanda. Quiso gritarle que le dolían los pies, que su espalda estaba en llamas, que su corazón estaba roto en 1000 pedazos por su traición pública, pero la mirada de Darnell estaba vacía de empatía, blindada por su ego. Él ya no la veía como una persona, sino como un problema de relaciones públicas que debía ser gestionado. «Solo estoy cansada, Darnell», murmuró ella, con la voz quebrada, intentando mantener la dignidad. «Entonces, vete a la habitación y no salgas hasta que puedas comportarte», replicó él antes de enderezarse y volver a su papel de anfitrión encantador, dejándola allí, temblando bajo el sol, con la sensación inequívoca de que su matrimonio no solo estaba muerto, sino que se estaba pudriendo a la vista de todos. El contraste entre el entorno y su realidad interna alcanzó un punto de dolor casi físico. La belleza estéril de la Villa Horizon, con sus líneas limpias y su luz perfecta, se sentía como una burla cruel hacia el caos emocional que la estaba destruyendo. El sonido del agua de la piscina chapoteando suavemente contra los bordes de mármol comenzó a sonar en sus oídos como un presagio, una llamada hipnótica y oscura. Mientras los camareros servían más champán y la música subía de volumen para cubrir los vacíos de la conversación, Nia comprendió con una certeza aterradora que la situación era insostenible. No había vuelta atrás, no había arreglo posible. La tensión en el aire se densificó, cargada de electricidad estática, y aunque el cielo seguía azul, una tormenta invisible estaba a punto de estallar, una que arrastraría todo a su paso, comenzando por ella. Darnell se erguía en el centro de la terraza como un monumento a la inseguridad disfrazada de triunfo. Su figura imponente envuelta en un traje de lino italiano color crema, hecho a medida que, a pesar de su elegancia, parecía aprisionarlo. Bajo el sol implacable de la tarde, pequeñas gotas de sudor perlaban su frente, traicionando el nerviosismo febril que consumía su interior mientras intentaba mantener la compostura frente a los tiburones de las finanzas. Sus ojos oscuros, perpetuamente inquietos, escaneaban el entorno con una vigilancia paranoica, buscando cualquier señal de desaprobación en los rostros pálidos de sus invitados, aterrorizado por la posibilidad de que vieran a través de su fachada y descubrieran al niño pobre que todavía vivía asustado dentro de él. Cada gesto suyo era exagerado, cada carcajada demasiado fuerte, una actuación desesperada para demostrar que pertenecía a ese mundo de privilegios heredados, aunque en el fondo sabía que su presencia allí era tan frágil como el hielo que se derretía en las esculturas decorativas. La psicología de Darnell se desmoronaba minuto a minuto, atrapada en una espiral de autodesprecio proyectado hacia lo único que no podía controlar. Su esposa, Nia, sentada en la periferia, se había convertido en el foco de su resentimiento irracional. Su vientre abultado y su piel oscura eran, para la mente distorsionada de Darnell, manchas visibles en su lienzo de éxito blanqueado. Él la miraba de reojo con una mezcla tóxica de vergüenza y furia, culpándola silenciosamente por no desaparecer, por ser un ancla pesada de realidad que amenazaba con hundir su barco de fantasía. En su lógica retorcida, la lealtad silenciosa de Nia no era un acto de amor, sino un recordatorio insoportable de sus orígenes humildes, una cadena que lo ataba a un pasado de escasez que él estaba desesperado por borrar de la memoria colectiva de su nueva vida social. A su lado, Elena operaba con una precisión militar devastadora, una presencia gélida y luminosa que contrastaba violentamente con la calidez natural de Nia. La amante se movía con la seguridad arrogante de quien nunca ha tenido que pedir permiso para existir, su cabello rubio brillando como un halo de poder bajo la luz del sol. Llevaba un vestido minimalista que dejaba al descubierto su espalda y sus hombros afilados, y cada vez que se acercaba a Darnell, lo hacía con una propiedad insultante, colocando una mano posesiva en su brazo
o susurrándole al oído con una intimidad que excluía al resto del mundo. Elena no era solo una amante, era la arquitecta de la inseguridad de Darnell, la voz sibilante que alimentaba sus miedos y validaba sus peores instintos, manipulándolo como a una marioneta ansiosa de complacer a su titiritera. La atmósfera de la fiesta comenzó a cambiar sutilmente, cargándose de una electricidad estática pesada y desagradable, a medida que el alcohol fluía y las inhibiciones de los invitados se relajaban. Las risas se volvieron más estridentes, las conversaciones más audaces, y la segregación emocional se hizo palpable. Un círculo cerrado de poder alrededor de Darnell y Elena, y un vacío de aislamiento alrededor de Nia. Los camareros, con sus guantes de seda, rellenaban las copas con una eficiencia coreografiada, ignorando deliberadamente la tensión que vibraba en el aire, cómplices silenciosos de la crueldad que se estaba gestando. El cielo, de un azul perfecto e indiferente, parecía presionar sobre la mansión, encerrando a todos en una olla de presión de egos y deseos ocultos, donde el aire se volvía cada vez más difícil de respirar. Elena intensificó su juego psicológico, sabiendo exactamente qué botones presionar para desestabilizar tanto a Darnell como a Nia. Durante una conversación con un grupo de inversores clave, hizo un comentario casual pero letal sobre la importancia de la genética y la imagen moderna en las empresas tecnológicas, lanzando una mirada despectiva hacia el vientre de Nia. Darnell, en lugar de defender a su esposa y a su hijo no nacido, rió nerviosamente, asintiendo con la cabeza en una sumisión cobarde que le revolvió el estómago a Nia. Fue una traición pública, una negación de su propia sangre para ganar puntos con una mujer que lo despreciaba en secreto. La humillación ardió en las mejillas de Nia, no por vergüenza propia, sino por la vergüenza ajena de ver al hombre que amaba, reducido a un bufón servil. Nia sintió que algo se rompía dentro de ella, una cuerda tensa que finalmente cedía ante la presión insoportable del desprecio, el dolor físico de su embarazo, el peso de sus piernas hinchadas y la fatiga de meses de silencio, se transformaron repentinamente en una energía volcánica de indignación. Ya no podía ser la espectadora pasiva de su propia aniquilación. Su instinto de madre le gritaba que ese ambiente era tóxico para su bebé, que la cobardía de su padre era un peligro real. Con un esfuerzo monumental, se levantó de la tumbona, su figura grávida proyectando una sombra larga y digna sobre el mármol blanco, y comenzó a caminar hacia el grupo principal. El sonido de sus pasos descalzos era inaudible, pero su presencia repentinamente erguida atrajo las miradas como un imán, silenciando las conversaciones cercanas una por una. Darnell vio acercarse a Nia y su rostro palideció, la máscara de anfitrión perfecto agrietándose por el pánico. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, transmitiendo una súplica muda y furiosa. «No lo hagas, no me arruines esto». Pero Nia avanzó, impulsada por una fuerza que iba más allá de la razón, atravesando la barrera invisible que la separaba de su esposo. Los invitados se apartaron instintivamente, creando un pasillo de expectativa morbosa, sintiendo que el drama doméstico estaba a punto de estallar y ofreciéndoles el entretenimiento real que habían estado esperando bajo la superficie de la cortesía. El aire se volvió denso, casi irrespirable, cargado con el olor a cloro y perfume caro, mientras la música lounge seguía sonando, incongruente y burlona. Al llegar frente a Darnell y Elena, Nia se detuvo, respirando con dificultad, su mano protegiendo su vientre como un escudo. Miró a su esposo a los ojos, ignorando deliberadamente a Elena, y habló con una voz que, aunque temblorosa por la emoción, resonó con una claridad devastadora en el silencio repentino de la terraza. «Darnell, necesito irme a casa. Ahora. No voy a soportar esto un minuto más. Y tú vas a venir conmigo porque eres mi esposo y el padre de este niño», dijo, sus palabras cargadas de una dignidad que desarmó momentáneamente la arrogancia del lugar. No fue un grito, fue una demanda de humanidad básica, un recordatorio de los votos sagrados que él estaba pisoteando frente a todos esos extraños que no daban un centavo por su vida. La reacción de Elena fue inmediata y venenosa. Soltó una risa seca, cruel, que rompió la solemnidad del momento como un cristal cayendo al suelo.
Se acercó un paso más a Darnell, invadiendo su espacio personal, y habló en un tono lo suficientemente alto para ser escuchado por el círculo íntimo, pero dirigido como una daga al ego de él. Vaya, Darnell, parece que la niñera necesita que la lleves a la cama. ¿Es así como manejas tus asuntos? ¿Dejando que las hormonas dirijan tu agenda en medio de la reunión más importante de tu vida? Su voz destilaba desprecio, retando su masculinidad, cuestionando su autoridad, arrinconándolo contra las cuerdas de su propia inseguridad frente a la audiencia que él tanto quería impresionar. Darnell se sintió atrapado, su pecho subiendo y bajando con una respiración agitada y superficial. Miró a los inversores, que observaban la escena con cejas levantadas y sonrisas burlonas, juzgando su capacidad de control. Sintió que todo lo que había construido, todo el respeto frágil que creía haber ganado, se estaba evaporando por culpa de la insistencia de Nia. La vergüenza se transformó en una ira caliente y ciega que le nubló la vista. No veía a su esposa sufriendo, veía a un enemigo saboteando su momento de gloria. Sus puños se cerraron a los costados, los nudillos blancos por la tensión, mientras el sudor corría por su espalda. Estaba en una encrucijada moral y psicológica, y su brújula interna estaba girando locamente, imantada por la presencia dominante de Helena. Helena vio la duda en sus ojos y decidió dar el golpe de gracia. Se inclinó hacia él, rozando su hombro con sus labios en un gesto que parecía íntimo, pero que era una sentencia de muerte. Su susurro fue sibilante, una inyección de veneno directo al cerebro reptiliano de Darnell. Si te vas con ella ahora, eres un chiste para todos ellos. Se reirán de ti en cuanto des la espalda. Si no te deshaces de este problema ahora mismo, me voy yo, Darnell, y me llevo mis conexiones, mi capital y mi respeto conmigo. Demuestra quién manda aquí. Demuéstralo ahora. La amenaza flotó en el aire entre ellos, pesada y absoluta, obligándolo a elegir entre su humanidad y su ambición en una fracción de segundo. La transformación en el rostro de Darnell fue terrorífica. La duda y el miedo se evaporaron, reemplazados por una frialdad vacía, una determinación oscura que borró cualquier rastro de afecto o reconocimiento hacia la mujer que tenía enfrente. Sus ojos se oscurecieron, perdiendo el brillo de la vida inteligente para convertirse en los ojos de un depredador acorralado que decide atacar para sobrevivir. Nia, al ver ese cambio, sintió un escalofrío de terror puro recorrer su columna vertebral. El hombre que tenía delante ya no era Darnell. Era un extraño peligroso que la miraba como si fuera un objeto desechable que estorbaba en su camino. Dio un paso atrás instintivamente, acercándose peligrosamente al borde de la piscina infinita, pero el miedo la paralizó. El escenario de lujo se convirtió en una trampa mortal. El mármol blanco brillaba con una intensidad dolorosa. El agua azul detrás de Nia parecía esperar pacientemente, y el cielo se sentía demasiado vasto e indiferente. Los invitados, percibiendo la violencia inminente, contuvieron el aliento, algunos sacando discretamente sus teléfonos, otros desviando la mirada, pero nadie intervino. El silencio se hizo absoluto, tragándose incluso el sonido del mar cercano. Darnell dio un paso hacia Nia, invadiendo su espacio, su postura rígida y amenazante. La distancia entre el amor y el odio se había reducido a cero. La tensión acumulada durante años de resentimiento y negación estaba a punto de estallar en un solo acto irreversible. Nia intentó hablar de nuevo, pero la voz se le murió en la garganta al ver la mueca de desprecio en los labios de Darnell. Él levantó una mano, no para acariciarla, sino en un gesto ambiguo que podía ser una advertencia o el inicio de una agresión. Helena observaba desde atrás con los brazos cruzados, una sonrisa imperceptible en sus labios rojos, disfrutando del poder absoluto que ejercía sobre la situación. Ella había preparado el escenario, había cargado el arma psicológica y ahora solo esperaba que Darnell apretara el gatillo. La manipulación había sido completa. Darnell estaba convencido de que su supervivencia social dependía de eliminar el obstáculo que Nia representaba en ese preciso instante. La brisa marina se detuvo de repente, creando un vacío de aire caliente y estancado. El olor a protector solar y alcohol se volvió nauseabundo para Nia. Sintió el borde de la piscina contra sus talones, el vacío de agua a su espalda. Miró alrededor buscando ayuda,
pero solo encontró muros de indiferencia y curiosidad morbosa. Estaba sola en el centro de una multitud, una mujer embarazada enfrentando la furia narcisista de un hombre débil empoderado por una mujer cruel. La vulnerabilidad de su posición era extrema. Un solo movimiento en falso, un solo empujón, y la gravedad haría el resto. El contraste entre la fragilidad de su vida y la dureza del entorno era desgarrador. Darnell rompió el silencio con una voz que no parecía suya, baja y gutural. «Me tienes harto, Nia. Siempre arruinándolo todo, siempre arrastrándome hacia abajo». No eran palabras de una discusión marital, eran palabras de desvinculación total, una justificación interna para lo que estaba a punto de hacer. Nia negó con la cabeza, las lágrimas finalmente desbordándose, no de tristeza, sino de incredulidad ante la monstruosidad que se revelaba ante ella. «Soy tu esposa», susurró, como si ese título aún tuviera algún poder de protección, como si pudiera conjurar la decencia en un hombre que la había vendido por un aplauso. Elena chasqueó la lengua con impaciencia, un sonido nítido que actuó como el detonante final. Darnell reaccionó al estímulo como un perro entrenado. Su cuerpo se tensó, sus músculos se prepararon para la acción física que resolvería su conflicto interno. La lógica había abandonado el edificio, solo quedaba el impulso ciego de obedecer, de destruir lo que le causaba dolor para complacer a quien le prometía placer. La violencia emocional había alcanzado su cenit y ya no había espacio para más palabras. El aire vibraba con la inminencia del impacto. El tiempo parecía ralentizarse, estirándose hasta el punto de ruptura. Nia vio venir el movimiento antes de que ocurriera. Vio la intención homicida formarse en los ojos de Darnell, milisegundos antes de que su cuerpo se moviera. Quiso gritar, quiso correr, pero su cuerpo pesado no respondió con la velocidad necesaria. Estaba atrapada en la intersección mortal del racismo, el clasismo y la misoginia, personificados en las dos personas que tenía enfrente. La Villa Horizon, ese templo de modernidad y lujo, estaba a punto de ser bautizada con la violencia más antigua del mundo. El suspenso era insoportable, una nota aguda sostenida que amenazaba con reventar los tímpanos de la moralidad. Justo antes del contacto físico, hubo un instante de silencio perfecto, un vacío en el universo donde todo se detuvo. La música, las respiraciones, el viento. En ese microsegundo, Nia comprendió la totalidad de su soledad y la profundidad de la traición. No había salvador, no había redención posible para Darnell. La mano de él se extendió, ya no como una amenaza, sino como un ariete imparable. El mundo se inclinó sobre su eje. La caída era inevitable. El abismo azul detrás de ella abrió sus fauces, listo para tragar la evidencia del pecado de Darnell, y el último vestigio de civilización se desvaneció, dejando paso a la barbarie pura vestida de etiqueta. El impacto de la mano de Darnell contra el pecho de Nia no fue un simple empujón, sino una descarga de violencia física que rompió la realidad en dos mitades irreconciliables. Se escuchó un sonido sordo, obsceno, carne golpeando carne, acompañado por el jadeo colectivo de los invitados que, paralizados por la sorpresa, vieron cómo la brutalidad irrumpía en su tarde de cócteles. La fuerza del golpe desequilibró a Nia instantáneamente. Sus pies descalzos resbalaron sobre la superficie pulida y mojada del mármol, perdiendo toda tracción y dignidad. En ese instante de suspensión física, el tiempo pareció detenerse, congelando la escena en un cuadro grotesco. El brazo extendido de Darnell, rígido y acusador, y el cuerpo grávido de Nia inclinándose inexorablemente hacia atrás, sus brazos dibujando arcos en el aire en un intento inútil de agarrarse a algo sólido, sus ojos abiertos de par en par, fijos en el rostro del hombre que había jurado protegerla y que ahora la condenaba al abismo. La caída fue una secuencia de horror en cámara lenta, una danza macabra con la gravedad que parecía durar una eternidad. Mientras el cuerpo de Nia descendía hacia el agua, ella pudo ver el cielo azul girar vertiginosamente sobre su cabeza, mezclándose con los rostros distorsionados de los espectadores que se alejaban rápidamente. El vestido de seda esmeralda, que minutos antes era un símbolo de estatus, se infló con el viento repentino, envolviéndola como las alas de un ángel caído. No hubo grito de su parte. El terror le había robado la voz.
dejando solo el sonido del viento silbando en sus oídos y el latido atronador de su propio corazón que bombeaba pánico puro a través de sus venas. La sensación de traición era más fuerte que el vértigo. Sentía cómo se rompían los lazos invisibles de su matrimonio antes incluso de que su piel tocara la superficie del agua. Una ruptura emocional que dolía más que cualquier hueso roto. El estruendo del agua al recibir su cuerpo rompió el hechizo de silencio, levantando una columna de espuma blanca y clorada que salpicó las baldosas inmaculadas. El choque térmico fue brutal. El agua, mantenida a una temperatura artificialmente fresca, envolvió a Nia como un sudario líquido, robándole el aliento y desorientando sus sentidos. Se hundió profundamente debido a la inercia de la caída, el peso de su vientre actuando como un ancla biológica que la arrastraba hacia el fondo de azulejos azules. El sonido del mundo exterior se apagó instantáneamente, reemplazado por un rugido subacuático sordo y opresivo. El agua invadió sus fosas nasales y boca, un sabor químico y salado que le quemó la garganta, provocándole arcadas inmediatas mientras su cuerpo, pesado y torpe, luchaba por entender qué era arriba y qué era abajo en ese universo azul y hostil. Impulsada por un instinto de supervivencia primitivo y feroz, Nia pataleó con desesperación, sus piernas pesadas batiendo el agua en un frenesí desordenado para impulsarse hacia la luz trémula de la superficie. El vestido de maternidad, empapado y pesado, se adhirió a sus piernas como una segunda piel de plomo, restringiendo sus movimientos y convirtiéndose en una trampa mortal de alta costura. Con los pulmones ardiendo por la falta de oxígeno y el pánico nublando su mente, logró romper la superficie del agua, emergiendo con un grito ahogado, tosiendo y escupiendo agua, sus manos arañando el borde de mármol con una necesidad desesperada. Sus dedos encontraron la piedra fría y resbaladiza, aferrándose a la vida con las uñas, buscando desesperadamente la mirada de alguien, cualquiera, que la sacara de esa pesadilla helada. Pero la pesadilla no había terminado. Apenas estaba comenzando su fase más cruel. Darnell, que se había acercado al borde impulsado por la inercia de su propia furia y la mirada vigilante de Helena, no se inclinó para ayudarla. En lugar de extenderle la mano, miró los dedos de Nia aferrados al borde con una expresión de disgusto y desapego absoluto, como si estuviera viendo un insecto molesto tratando de salir de un vaso. En un acto de maldad calculada, instigado por la necesidad de borrar el problema que Helena le había señalado, Darnell pisó la mano de Nia con su zapato de diseño, no con fuerza suficiente para romperle los huesos, pero sí para soltar su agarre, y luego, con una frialdad que heló la sangre de los pocos que estaban prestando atención real, puso su mano sobre la cabeza de ella y empujó hacia abajo. Nia sintió la presión firme y autoritaria sobre su cráneo, una fuerza implacable que la obligaba a regresar al mundo asfixiante del que acababa de escapar. Sus ojos se encontraron con los de Darnell por una fracción de segundo antes de ser sumergida nuevamente. No vio ira en ellos, sino una determinación vacía, una ausencia de alma que la aterrorizó más que la muerte misma. Él la estaba ahogando. No era un accidente, no era un juego. Su esposo estaba intentando matarla activamente frente a docenas de testigos. La comprensión de esa verdad fue un golpe psicológico devastador que le quitó las fuerzas para luchar por un momento, permitiendo que el agua se cerrara sobre su cabeza una vez más, silenciando sus súplicas y borrándola de la vista de la fiesta. Bajo el agua, la lucha se volvió una agonía sensorial insoportable. Nia abría la boca en un grito mudo, liberando grandes burbujas de plata que ascendían burlonamente hacia la superficie, llevándose sus últimas reservas de vida. Sus pulmones ardían como si hubieran sido llenados con ácido. Su pecho se contraía en espasmos violentos buscando aire, donde solo había líquido. Podía ver la silueta distorsionada de Darnell arriba, una mancha oscura que bloqueaba el sol, manteniéndola sumergida con una facilidad insultante. Arañaba el agua, arañaba sus propios brazos, tratando de encontrar un punto de apoyo en la nada fluida, mientras el sonido de su propio corazón retumbaba en sus oídos como un tambor de guerra, anunciando su final. Cada segundo bajo el agua era una eternidad de sufrimiento, una cuenta regresiva hacia la oscuridad total. En su vientre,
El bebé reaccionó al estrés extremo de la madre con movimientos convulsivos, patadas frenéticas que Nia sentía como pequeños golpes de despedida desde adentro. El dolor físico de la asfixia se mezcló con un dolor emocional desgarrador al darse cuenta de que no podría salvarlo. Estaba fallando en su misión más sagrada. Su cuerpo, que debía ser un santuario de vida, se estaba convirtiendo en un ataúd compartido. Una mancha roja comenzó a diluirse en el agua azul alrededor de ella, quizás sangre de su nariz por la presión, o quizás una señal más ominosa de su embarazo en crisis. La visión de esa nube carmesí flotando frente a sus ojos fue la confirmación visual de la tragedia. La violencia había penetrado en lo más profundo de su ser, violando la santidad de la gestación. Arriba, en la superficie, el tiempo pareció descongelarse de golpe, dando paso a una reacción caótica y morbosa. Algunos invitados gritaron, llevándose las manos a la boca, pero nadie se movió para intervenir. La parálisis social era absoluta. El miedo a desafiar al anfitrión, mezclado con la confusión de si era una broma macabra o un accidente real, mantuvo a todos clavados en su lugar. Lo más terrorífico fue el sonido de los obturadores de los teléfonos móviles. Docenas de pantallas brillaban bajo el sol, grabando la escena para el consumo voraz de las redes sociales, convirtiendo el intento de homicidio en contenido viral en tiempo real. Elena observaba con una sonrisa gélida y satisfecha, bebiendo su champán como si estuviera viendo el final de una obra de teatro aburrida, validando con su calma la atrocidad que ocurría a sus pies. La mente de Nia comenzó a fragmentarse, la falta de oxígeno provocando alucinaciones y destellos de luz blanca en su visión periférica. El dolor en su pecho dejó de ser agudo para convertirse en un peso sordo y adormecedor. Dejó de luchar contra la mano que la mantenía abajo, sus brazos flotando inútilmente a sus costados como algas marinas a la deriva. La imagen de Darnell se desvaneció, reemplazada por una oscuridad acogedora que le prometía el fin del dolor. Su último pensamiento consciente no fue de odio, sino una súplica silenciosa al universo para que su hijo, de alguna manera milagrosa, pudiera sobrevivir a la traición de su padre. La resistencia física se quebró y su cuerpo se entregó a la física del agua, volviéndose un objeto inerte en manos de su verdugo. Finalmente, el cuerpo de Nia dejó de agitarse, quedó suspendida en la ingravidez azul, con el cabello flotando alrededor de su rostro sereno y pálido, una Ofelia moderna sacrificada en el altar del materialismo. La mano de Darnell, al sentir que la resistencia cesaba, se retiró lentamente, dejando que ella se hundiera un poco más hacia el fondo de la piscina. Por un momento, hubo una quietud perfecta y aterradora, una pausa en el ritmo del universo donde la vida y la muerte se tocaron. Darnell se quedó mirando el cuerpo inmóvil de su esposa y su hijo no nacido, y en ese silencio sepulcral, la realidad de lo que había hecho comenzó a descender sobre él, no como arrepentimiento, sino como el inicio del pánico por las consecuencias de su acto irreversible. El silencio sepulcral que había reinado bajo el agua se rompió violentamente en la superficie, estallando en una cacofonía de gritos histéricos y órdenes confusas que destrozaron la atmósfera de exclusividad de la fiesta. La música lounge se detuvo con un chirrido agudo cuando alguien tropezó con el equipo de sonido, y el vacío auditivo fue llenado instantáneamente por el caos humano. Los invitados, que segundos antes eran estatuas de indiferencia, reaccionaron tardíamente ante la visión del cuerpo inerte de Nia, flotando como una muñeca rota. El pánico se contagió como un virus. Copas de cristal cayeron al suelo estallando en 1000 pedazos, manchando el mármol blanco de licor y fragmentos brillantes, mientras la multitud retrocedía en una ola de autoprotección, horrorizada no tanto por la tragedia en sí, sino por la intrusión de la muerte en su burbuja de perfección. La Villa Horizon dejó de ser un paraíso para convertirse en una escena del crimen, su belleza arquitectónica manchada por la realidad cruda de la violencia doméstica expuesta a la luz del día. Darnell, al percibir que Nia había dejado de moverse, experimentó una metamorfosis instantánea y calculadora, cambiando su piel de verdugo por la de víctima desesperada en una fracción de segundo. Con una actuación digna de un premio, se lanzó al agua vestido,
gritando el nombre de su esposa con una voz desgarrada que buscaba convencer a los testigos de su inocencia. «Nia, Dios mío, alguien ayúdeme», bramó mientras agarraba el cuerpo flácido de ella, asegurándose de que su agarre pareciera un rescate heroico y no la manipulación de un cadáver. Sus movimientos eran frenéticos, salpicando agua y creando un espectáculo visual diseñado para borrar los segundos previos de inacción criminal. Sabía que las cámaras estaban grabando. Sabía que su vida dependía de vender la narrativa del accidente trágico antes de que la verdad pudiera salir a flote junto con su esposa. Los guardaespaldas, hombres corpulentos en trajes negros que habían permanecido invisibles en el perímetro, se lanzaron a la piscina para asistir a su jefe, rompiendo la superficie con una eficiencia brutal. Entre 3 hombres sacaron el cuerpo pesado y empapado de Nia del agua, arrastrándola sobre el borde de mármol como si fuera un naufragio recuperado. El vestido de seda esmeralda, ahora oscuro y adherido a su piel, revelaba la curva pronunciada de su embarazo con una claridad dolorosa, convirtiendo su vientre en el punto focal de la tragedia. La acostaron bruscamente sobre las baldosas calientes, y el contraste entre la piel fría y azulada de Nia y la piedra blanca bajo el sol abrasador fue una imagen de desolación absoluta. Darnell se arrodilló a su lado, goteando agua, golpeando suavemente su rostro y gritando instrucciones médicas incoherentes, interpretando el papel del marido devastado para la audiencia de smartphones que lo rodeaba. Elena, observando desde una distancia segura y seca, comenzó inmediatamente a tejer la red de mentiras que protegería su inversión. Se movía entre los invitados conmocionados con una expresión de preocupación ensayada, susurrando veneno en los oídos receptivos de la élite. ¿Vieron cómo resbaló? Pobre mujer, estaba tan inestable. Le dije a Darnell que no debería haber venido en ese estado, murmuraba, sembrando la duda y culpando a la víctima antes de que pudiera defenderse. Su voz era tranquila, razonable, ofreciendo una explicación lógica que eximía a Darnell, y por extensión, a ella misma. Estaba histérica, las hormonas la tenían fuera de sí. Fue un accidente terrible pero previsible, añadía, asegurándose de que la narrativa del desequilibrio mental de Nia se estableciera como la verdad oficial entre los círculos de poder antes de que llegara la policía. La reacción colectiva de los invitados fue un despliegue grotesco de la condición humana en la era digital, aunque algunos mostraban un horror genuino, cubriéndose la boca con las manos temblorosas. La mayoría estaba paralizada por una curiosidad morbosa. Decenas de teléfonos móviles se alzaban en el aire como un enjambre de ojos electrónicos, transmitiendo en vivo la reanimación de una mujer embarazada, buscando el ángulo más dramático para sus historias de Instagram. Nadie se quitó una chaqueta para cubrirla. Nadie se ofreció a realizar RCP hasta que un camarero, rompiendo el protocolo de servidumbre, empujó a Darnell y comenzó las compresiones torácicas. El sonido rítmico de las manos presionando el esternón de Nia se convirtió en el único metrónomo de la fiesta, una cuenta regresiva angustiante entre la vida y la muerte, mientras los espectadores contenían el aliento, esperando el desenlace como si fuera el clímax de una película. De repente, el cuerpo de Nia se convulsionó violentamente. Un chorro de agua y vómito salió de su boca, acompañado de un sonido gutural, una inhalación desesperada y ronca que sonó como si su alma estuviera siendo arrastrada de vuelta al cuerpo a la fuerza. Tosió agónicamente, su pecho agitándose mientras sus pulmones intentaban procesar el aire después de la asfixia. No abrió los ojos inmediatamente. Estaba atrapada en un limbo de dolor y confusión, sintiendo el mármol duro contra su espalda y el ardor químico en su garganta. El bebé respondió a la reentrada de oxígeno con una contracción dura, un espasmo que Nia sintió incluso a través de su semi-inconsciencia, un recordatorio brutal de que la lucha por la supervivencia no había terminado, sino que se había trasladado a un nuevo campo de batalla médico. Darnell, al ver que ella respiraba, sintió una mezcla de alivio y terror. Alivio porque no sería acusado de asesinato en primer grado, y terror porque ella había sobrevivido para contar la verdad. Rápidamente, se inclinó sobre ella, bloqueando su visión del resto del mundo, y le habló al oído con una voz que fingía consuelo, pero que cargaba una amenaza implícita.
Shh, Nia, tranquila. Tuviste un accidente, resbalaste, no hables, guarda fuerzas, le susurró, imponiendo su versión de los hechos en su mente vulnerable y confundida. Intentaba reescribir su memoria inmediata, aprovechando el trauma y la hipoxia para plantar la duda sobre lo que realmente había sucedido. Sus manos acariciaban su cabello mojado, pero para Nia, en su estado de delirio, se sentían como las mismas garras que la habían empujado al abismo. El sonido lejano de las sirenas comenzó a crecer, acercándose rápidamente, rompiendo la barrera de sonido de la urbanización privada. Luces rojas y azules empezaron a rebotar contra las fachadas blancas de las mansiones vecinas, anunciando la llegada del mundo real a la fantasía aislada de la Villa Horizon. La intrusión de la autoridad causó una segunda ola de pánico entre los invitados. Nadie quería ser interrogado. Nadie quería que su nombre apareciera en un reporte policial asociado a un escándalo. Comenzó una dispersión silenciosa pero rápida. Los coches de lujo empezaron a arrancar en la entrada. Los magnates y sus esposas se escabullían por las salidas laterales, abandonando el barco antes de que se hundiera completamente. La lealtad social se evaporó tan rápido como el champán derramado en el suelo caliente. Los paramédicos irrumpieron en la terraza con una urgencia profesional, cargando camillas y maletines naranjas, apartando a los curiosos sin miramientos. La escena se transformó en un caos controlado de terminología médica y movimientos precisos. Cortaron el vestido de seda de Nia sin dudarlo, exponiendo su piel para colocar electrodos y vías intravenosas, tratando a la reina de la fiesta como un código rojo de trauma. Paciente femenina, embarazada de 32 semanas, ahogamiento incompleto, posible hipoxia fetal, gritó uno de los técnicos, su voz cortando el aire con una gravedad que heló a Darnell. La realidad médica no entendía de estatus social, solo entendía de signos vitales que se desvanecían y de dos vidas que pendían de un hilo muy fino. Nia fue subida a la camilla con un movimiento coordinado y el mundo giró vertiginosamente a su alrededor. Entre parpadeos, veía fragmentos desconectados de su realidad, el cielo azul indiferente, las caras preocupadas de los paramédicos y la máscara de angustia falsa de Darnell, que intentaba subir a la ambulancia con ella. Sentía un dolor agudo en el bajo vientre, una señal de alarma que su instinto maternal traducía como peligro inminente para el bebé. Quería hablar, quería señalar a su esposo y gritar, él fue, pero su lengua estaba pesada y su garganta cerrada por la inflamación. Solo pudo emitir un gemido débil, una lágrima solitaria escapando de su ojo y mezclándose con el agua de la piscina que aún empapaba su rostro, una prueba líquida de su sufrimiento silencioso. Darnell intentaba controlar la situación con los médicos, utilizando su autoridad y su dinero como herramientas de gestión de crisis. Llévenla al hospital privado del norte. Tengo a los mejores especialistas allí. No quiero que vaya al público, exigía, tratando de mantener el control sobre quién tendría acceso a Nia y a su historial médico. Quería aislarla, rodearla de personal pagado por él que pudiera ser silenciado o manipulado. Sin embargo, el jefe de paramédicos lo ignoró, enfocado únicamente en la estabilización de los pacientes. Señor, vamos al centro de trauma más cercano. La condición del feto es crítica. Apártese o llamaré a la policía para que lo retire. Le espetó, un golpe de realidad que dejó a Darnell momentáneamente sin palabras, recordándole que su poder tenía límites frente a la urgencia de la vida y la muerte. Mientras la camilla era llevada a toda prisa hacia la salida, cruzando el salón principal de la mansión, Nia tuvo una sensación de despedida definitiva. Las paredes minimalistas, las obras de arte abstracto, los muebles de diseño, todo se desdibujaba en un borrón de colores y formas sin sentido. Sentía que estaba siendo arrancada de las entrañas de un monstruo de hormigón y cristal que la había masticado y escupido. El olor a desinfectante y alcohol de los paramédicos reemplazó el olor a perfume caro, y el ruido de la radio de la ambulancia sustituyó el murmullo de la élite. Estaba saliendo del infierno, pero el precio había sido su destrucción física y emocional. La casa que alguna vez soñó como hogar quedaba atrás, marcada ahora como el escenario de su casi ejecución. Elena se quedó atrás, en la terraza vacía,
observando cómo se llevaban a Darnell en un segundo vehículo, presionado por la policía para dar una declaración inicial. Ya no sonreía. Su mente calculadora evaluaba los daños colaterales. Sabía que la supervivencia de Nia complicaba todo. Una mujer muerta no habla, pero una sobreviviente es una bomba de tiempo. Sacó su teléfono y marcó un número, alejándose de los restos de la fiesta, distanciándose físicamente de la escena del crimen. Tenemos un problema. Ella está viva. Necesito que prepares el equipo legal y empieces a controlar la prensa. Darnell es un idiota. Se le fue la mano. Sí, voy a necesitar una coartada sólida, dijo con frialdad, arrojando a su amante a los lobos para salvarse ella misma, demostrando que su lealtad duraba exactamente lo que duraba la utilidad de Darnell. La ambulancia arrancó con las sirenas aullando, abriéndose paso entre los coches de lujo mal estacionados, llevando a Nia hacia la incertidumbre del hospital. Dentro del vehículo, Nia luchaba por mantenerse consciente, aferrándose a la mano del paramédico como si fuera un ancla. Cada bache del camino era una tortura, cada sonido era una agresión. Su mente, fragmentada por el trauma, comenzaba a unir las piezas del rompecabezas. La mirada de Elena, el empujón, la mano de Darnell sobre su cabeza. La verdad se asentaba en su conciencia con la pesadez de una losa. No había sido un accidente. La comprensión le trajo un nuevo tipo de miedo, no a morir, sino a lo que tendría que enfrentar si sobrevivía. Una guerra contra el padre de su hijo. Justo cuando la ambulancia cruzaba el portón principal de la Villa Horizon, para salir a la carretera, un sedán negro, blindado y de aspecto oficial, entró en el recinto a gran velocidad, obligando a los vehículos de prensa a apartarse. No era un coche de policía común, ni un vehículo de invitados. Era una presencia oscura y autoritaria que cortaba el aire con una gravedad distinta. El coche se detuvo bruscamente frente a la entrada principal, bloqueando el paso de cualquier intento de fuga. De él no bajaron paramédicos ni periodistas. Bajó una figura solitaria, un hombre cuya presencia irradiaba una furia contenida y un poder que no provenía del dinero, sino de la ley y la sangre. La atmósfera cambió instantáneamente. El caos ruidoso se disolvió ante la llegada de un juicio inminente. El verdadero peso de las consecuencias acababa de llegar a la puerta de Darnell. El sedán negro permanecía estacionado frente a la entrada principal de la Villa Horizon, como un monolito de juicio inamovible, su motor apagado pero emanando una presencia térmica que parecía enfriar el aire sofocante de la tarde. De su interior, emergió el doctor Marcus, un hombre de 60 años cuya estatura y porte militar no habían disminuido ni un milímetro con la edad. No vestía ropa de fiesta ni trajes de diseñador de temporada. Llevaba un traje oscuro de corte clásico, impecable y severo, que contrastaba con la frivolidad de colores pastel que lo rodeaba. Su rostro, marcado por líneas profundas que contaban historias de decisiones difíciles y veredictos finales, estaba compuesto en una máscara de calma aterradora. Sus ojos, oscuros y penetrantes como el grafito, no escaneaban la escena con curiosidad, sino con la precisión analítica de un forense que disecciona una escena del crimen antes de tocar nada, absorbiendo cada detalle de la negligencia y el exceso que habían casi matado a su hija. Marcus avanzó hacia la terraza ignorando las barreras policiales y las preguntas de los pocos periodistas que quedaban, su autoridad natural, abriéndose paso entre los uniformados como la proa de un rompehielos. Al llegar al borde de la piscina, se detuvo y observó el agua, que ahora recuperaba su calma engañosa, y las manchas de agua y pisadas frenéticas en el mármol. Pudo oler el rastro del miedo en el aire, mezclado con el aroma dulzón del alcohol derramado. No necesitaba ver el video para entender la dinámica de poder que había operado allí. Conocía a Darnell, conocía sus inseguridades y su desesperación por encajar, y siempre había temido que esa debilidad se convirtiera en violencia. Se agachó lentamente, tocando con la yema de los dedos una pieza de tela verde esmeralda que había quedado enganchada en el borde, un fragmento del vestido de Nia arrancado durante el rescate, y al levantarse, guardó el trozo de seda en su bolsillo como la primera pieza de evidencia de una guerra que él personalmente se encargaría de dirigir. Darnell,
que estaba siendo interrogado superficialmente por un oficial local cerca de la salida de servicio, sintió la llegada de Marcus antes de verlo, un cambio en la presión atmosférica que le erizó la piel. Cuando levantó la vista y se encontró con los ojos de su suegro, el color terminó de abandonar su rostro. Marcus se acercó a él con pasos lentos y medidos, cada golpe de sus zapatos contra el suelo resonando como el tic-tac de un reloj de cuenta regresiva. El oficial de policía, reconociendo instintivamente una autoridad superior, quizás por la reputación de Marcus como ex juez federal temido, dio un paso atrás, dejándolos solos en un círculo de silencio tenso. Darnell intentó abrir la boca, balbucear una excusa, repetir la mentira del accidente, pero la voz se le murió en la garganta ante la intensidad de la mirada que lo estaba desmantelando, átomo por átomo, juzgándolo y encontrándolo culpable sin necesidad de un jurado. Marcus no gritó, ni siquiera levantó la voz. Se inclinó ligeramente hacia Darnell, invadiendo su espacio personal con una frialdad que era mucho más violenta que cualquier golpe físico. No me digas ni una sola palabra, porque cada mentira que salga de tu boca ahora mismo será un clavo más en tu ataúd, dijo con un tono bajo y rasposo, vibrante de una furia contenida que hacía temblar el aire entre ellos. Darnell tragó saliva, sus ojos moviéndose nerviosamente, buscando a Elena, pero ella ya no estaba. Se había evaporado, dejándolo solo frente al león. Marcus continuó, sus palabras cayendo como sentencias irrevocables. Reza a cualquier Dios que te escuche para que mi hija y mi nieto sobrevivan esta noche, porque si el corazón de alguno de ellos deja de latir, tu infierno legal y financiero será solo el aperitivo de lo que te haré. Voy a desenterrar cada secreto, cada cuenta, cada pecado que has cometido, y te dejaré tan desnudo y solo como viniste al mundo. La escena cambió drásticamente al ambiente estéril y cegadoramente blanco del hospital, donde el caos emocional se transformó en una precisión clínica urgente. Nia fue ingresada directamente al quirófano, rodeada de un enjambre de batas verdes y máquinas que pitaban rítmicamente, marcando la fragilidad de su existencia. El doctor Marcus, haciendo uso de sus credenciales y su influencia, se posicionó en la sala de observación adyacente, separado por un cristal grueso, vigilando cada movimiento de los cirujanos como un guardián silencioso. Veía cómo cortaban la piel de su hija para sacar al bebé en una cesárea de emergencia, sus manos apretadas detrás de su espalda, hasta que los nudillos se pusieron blancos. No había lugar para las lágrimas en ese momento, solo había espacio para la vigilancia. Sabía que Darnell intentaría enviar a sus propios médicos o acceder a los registros, y él estaba allí para asegurarse de que la verdad médica quedara blindada contra cualquier manipulación externa. El momento de la extracción del bebé fue de una tensión insoportable. El silencio en el quirófano se densificó cuando el cirujano levantó el cuerpo pequeño y azulado del niño. Pasaron segundos eternos, una brecha en el tiempo donde el destino de la familia pendía de un hilo, hasta que un llanto débil pero persistente rompió la estática. Marcus soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo, sus hombros bajando milimétricamente. El bebé estaba vivo, prematuro y luchando, pero vivo. Era un varón, heredero de un imperio en ruinas y de una guerra que comenzaba con su primer aliento. Mientras lo llevaban rápidamente a la unidad de cuidados intensivos neonatales, Marcus miró al niño a través del cristal y le hizo una promesa silenciosa. Ese niño nunca conocería la debilidad de su padre, solo la fuerza de la justicia que su abuelo estaba a punto de desatar sobre el mundo que intentó ahogarlo. Horas más tarde, en la penumbra de una habitación privada de recuperación, Nia comenzó a emerger de la anestesia, navegando a través de una niebla de dolor y confusión. Su garganta estaba en carne viva por el tubo de intubación y la sal del agua, y su abdomen ardía con el fuego de la cirugía reciente. Al abrir los ojos, la primera sensación fue de pánico absoluto. Sus manos buscando frenéticamente su vientre, encontrándolo plano y vacío. El terror la invadió, un grito ahogado formándose en sus labios, hasta que una mano grande, cálida y callosa cubrió la suya con firmeza. Giró la cabeza y vio a su padre sentado a su lado, una figura de piedra en la penumbra, sus ojos suavizados por una tristeza infinita, pero anclados en una resolución férrea. «Está vivo, Nia. Tu hijo está vivo y está peleando».
le susurró Marcus, dándole la única medicina que podía salvar su alma en ese momento. Nia lloró, no de alegría, sino de un alivio desgarrador que sacudió su cuerpo herido. Las lágrimas corrían calientes por sus sienes, mezclándose con el sudor frío de la recuperación. Intentó hablar, su voz saliendo como un graznido roto. No me caí, papá. Él me... Marcus apretó su mano suavemente, silenciándola. Lo sé, dijo con una certeza absoluta. Vi las marcas en tus hombros. Hija, vi los moretones en forma de dedos. Sé que te mantuvo abajo. No tienes que explicarme nada. Descansa ahora, porque vas a necesitar toda tu fuerza para lo que viene. La validación de su padre, el hecho de que él le creyera sin necesidad de pruebas, fue el primer paso en la reconstrucción de su psique fragmentada. No estaba loca, no había imaginado la maldad, era real, y ahora tenía un aliado poderoso. Mientras Nia volvía a dormirse bajo el efecto de los sedantes, Marcus se levantó y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que se extendían abajo como un mar de indiferencia eléctrica. Sacó su teléfono encriptado y marcó un número que no había usado en años, conectando con un antiguo asociado de inteligencia privada. Quiero las grabaciones de seguridad de la Villa Horizon, no las de la nube. Esas ya las habrán borrado. Quiero las copias físicas del servidor local. Envía un equipo ahora mismo antes de que Darnell o esa mujer, Elena, puedan destruirlas. Y quiero una auditoría forense completa de todas las empresas de Darnell. Si ha movido un centavo ilegalmente, quiero saberlo para el amanecer. Su voz era baja, operativa, desprovista de emoción pero cargada de letalidad. La maquinaria de la venganza se había puesto en marcha. Lejos de allí, en la mansión vacía y silenciosa, Darnell estaba sentado en el suelo de su oficina de cristal, con una botella de whisky medio vacía a su lado. El silencio de la casa era ensordecedor. Había llamado a Elena 20 veces. Las primeras 5 sonaron hasta el buzón. Las siguientes 15 fueron directamente al correo de voz. Ella lo había bloqueado. La realidad de su situación comenzó a asentarse sobre él como una losa de concreto. Estaba solo. Los amigos de la fiesta se habían esfumado. Su esposa estaba en el hospital protegida por un padre que lo odiaba, y su amante lo había descartado como a un envase vacío. El miedo comenzó a roer sus entrañas, un miedo primitivo a la oscuridad que se cerraba sobre él, sabiendo que el amanecer no traería luz, sino abogados, policías, y la furia de un hombre que no se detendría hasta verlo destruido. En el hospital, Marcus regresó al lado de la cama de Nia. Observó su rostro dormido, viendo en ella a la niña que solía correr por el jardín, ahora convertida en una mujer rota por la ambición de un hombre débil. La ira que sentía se cristalizó en un propósito frío y claro. Esto no sería una simple batalla legal por la custodia o el divorcio. Esto sería una demolición controlada. Darnell no solo perdería su dinero y su reputación, perdería su libertad y su nombre. Marcus se inclinó y besó la frente de su hija, sellando un pacto silencioso de protección. La vieja élite blanca podía tener el dinero, y Darnell podía tener la tecnología, pero Marcus tenía la ley, la paciencia y la moral de su lado, y esas eran armas que ellos habían olvidado cómo combatir. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzó a entrar por la ventana del hospital, Nia despertó de nuevo, esta vez con una claridad mental diferente. El dolor seguía allí, agudo y constante, pero algo en su interior había cambiado durante la noche. La mujer sumisa que había entrado en la piscina había muerto ahogada. La que despertaba en esa cama de hospital era una sobreviviente forjada en el trauma. Miró a su padre, que estaba revisando documentos legales en un iPad, y luego miró hacia la puerta, imaginando a su hijo luchando en la incubadora. Sintió una oleada de odio puro, un combustible nuevo y poderoso que reemplazó a la tristeza. No iba a ser una víctima, iba a ser la arquitecta de su propia justicia. «Papá», dijo Nia, su voz ganando un poco de fuerza, sonando menos como una súplica y más como una orden. Marcus levantó la vista de inmediato. «Sí, cariño». Nia sostuvo su mirada, sus ojos color ámbar endurecidos como diamantes bajo presión. «No quiero solo el divorcio, quiero todo. Quiero que se quede sin nada. Quiero que Elena y él paguen por cada segundo que mi hijo pasó sin aire». Marcus asintió lentamente.
una sonrisa sombría y orgullosa curvando apenas la comisura de sus labios. Cerró la cubierta de su iPad y se puso de pie, alisándose el traje impecable. La alianza estaba formada, la estrategia estaba definida y el objetivo estaba claro. «Descansa, Nia», respondió Marcus, caminando hacia la puerta para recibir a los detectives que acababan de llegar al pasillo. Se detuvo un momento en el umbral, recortado contra la luz brillante del pasillo, y se giró para mirarla una última vez antes de salir a la batalla. «Lo que pasó ayer fue el final de tu inocencia, pero te prometo algo, fue solo el comienzo de su castigo. La verdadera tormenta apenas está empezando para ellos». Con esa promesa flotando en el aire estéril, la puerta se cerró, dejando atrás el silencio de la víctima y abriendo paso al estruendo inevitable de la justicia que venía en camino, imparable y definitiva.